Hola a todos, nosotros somos 3 alumnos de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Piura. Mi nombre es Leslie Antón, Gracie Atoche, Javier García. y el día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto sobre la venta de un diseño exclusivo de departamentos para familias de Piura. nos piden determinar dos edificios, uno de base cuadrada y otro de base circular. Para ello, trazamos arbitrariamente el edificio de base cuadrada, para así poder encontrar el edificio de base circular que se halla con la intersección de dos lugares geométricos. Pero antes, al centro del edificio de base cuadrada le denominaremos A y uno de sus vértices D. Entonces, como hemos dicho que el edificio de base circular se encuentra en la intersección de dos lugares geométricos, los cuales son prolongación del segmento AD y una circunferencia de centro A y radio 80 más n. Y ahí obtendremos un punto F, que será el centro de nuestro edificio de base circular, con un radio de 7 más n. Ahora, ya teniendo ubicados los edificios, podremos hallar nuestra pista. ¿Cómo hallamos nuestra pista? Nuestra pista va a ser dos puntos tangente a dos circunferencias. Una de centro A y radio 80 más n. Y la otra es de centro F y radio 100 más n. Entonces ahí tendremos dos circunferencias y trazaremos la tangente que será nuestra pista. Ahora, ya teniendo nuestra pista y los dos edificios, podremos hallar nuestra caseta de vigilancia. Ahora hallaremos nuestra caseta de vigilancia, para lo cual trazaremos una paralela 1 metro antes de nuestra pista, porque nuestra caseta la hemos hecho a escala real, de 2 metros por 2 metros. Ahora, para hallar nuestro punto de nuestra caseta, vamos a utilizar nuestro centro de base cuadrada, denominada A, hasta nuestro punto de tangencia. Hacemos una simetría con la misma distancia y nos originará A segunda. Ahora, como nos piden la distancia mínima, trazamos una recta desde A segunda hasta el centro F. Y entonces, en donde nos intersecte con nuestra recta paralela, ahí se va a encontrar nuestra caseta de vigilancia. Hallada la caseta de vigilancia, ahora tenemos que hallar un supermercado, el cual la distancia al edificio de base cuadrada y al edificio de base circular y a la caseta sea la distancia mínima. Para eso vamos a utilizar el concepto de punto de formaje. Para eso, el punto C de la caseta lo vamos a rotar 60 grados para la derecha y 60 grados para la izquierda, dándonos así el punto C segunda y el punto C prima. Y el punto C prima lo unimos con B, el punto B y el punto C segunda con el punto A. Y la intersección de esos dos segmentos nos da el punto S, el cual sería el supermercado y la distancia sería la mínima. La ubicación es el reservorio. Y nos dicen que las tuberías que unen los centros de los dos edificios con el reservorio forman un ángulo de 60 grados. Y nos dicen que la distancia de la línea de acción, o sea, del punto A del edificio de base cuadrada con el punto B del edificio de base circular al reservorio es de 30 más n. Y nos dice también que el reservorio se encuentra más alejado del edificio de base cuadrada. Entonces, el reservorio se encuentra en la intersección de dos lugares geométricos. El primer lugar geométrico es un arco capaz de ángulo 60. Para trazar este arco capaz, copiamos el ángulo de 60 grados debajo del segmento AB. Prolongamos esta línea y trazamos una perpendicular. Luego trazamos la mediatriz al segmento AB y la intersección de la perpendicular con la mediatriz nos da el centro de nuestro arco capaz. Y así trazamos nuestro arco de ángulo 60. El segundo lugar geométrico para hallar el reservorio es la paralela a la línea de acción de los centros de los edificios A y B, la cual dista 30 más n. Y como vemos, corta el arco capaz de 60 grados en dos puntos. Y como nos piden que el reservorio esté más alejado del punto A, elegimos este punto
para nuestro reservorio. Al tener pasión por la astronomía se desea instalar un telescopio. Entonces en las indicaciones nos dan que ese telescopio mira las bases superiores de cada edificio con un ángulo de 25 menos n. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Se aplica aquí la ley de las tangentes. Si tenemos la altura 1 del edificio de base cuadrada, que es 280 más n, y la altura 2, que es de 300 menos n, podemos aplicar este triángulo, o sea, tangente de θ va a ser igual a h1, que es la altura del edificio de base cuadrada, sobre esta distancia de acá también. Entonces, ¿cómo le llamamos? La altura 1 sobre la tangente de θ, que este ángulo lo conocemos. Entonces ahí hallamos y de la misma manera con el triángulo de x. Entonces obtenemos x. Entonces, ya habiendo hallado y y x, el telescopio se va a ubicar en la circunferencia centro de la base del edificio de base redonda y radio x y de la base cuadrada un radio y la intersección va a ser la ubicación del telescopio. Para la última construcción tenemos la gruta religiosa, la cual va a constar de la intersección de dos lugares geométricos. Primero la circunferencia de Apolonio, cuya relación es de 2 a 1. Y la siguiente consta de una circunferencia cuyo radio dista del reservorio al supermercado. Es la distancia del reservorio al supermercado. Para esto ya se debe llevar a cabo una serie de cálculos previos, entre los cuales está la distancia de los dos edificios a la caseta, el cual ya lo hemos hallado al inicio en el punto mínimo, y luego sigue el triángulo formado por los edificios y uno de los puntos originados por el cálculo del punto de Fermat. Mediante la ley de senos hallamos los ángulos de este. Aplicamos nuevamente la ley de senos y hallamos la distancia del edificio de base circular al supermercado y luego del edificio de base cuadrada al supermercado. Teniendo esto, ya hallamos la distancia del supermercado a la caseta. Entonces, el triángulo que hayamos formado del supermercado, el reservorio y el edificio de base cuadrada nos permitirá hallar mediante la ley de senos la distancia que hemos deseado del reservorio al supermercado, y mediante el teorema 18 hallamos el radio deseado para poder trazar la gruta. Y bueno, este ha sido todo nuestro proyecto de geometría fundamental y trigonometría. Gracias. Gracias. Gracias.